El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 6 minutos en A Primera Hora. Estamos en la recta final de nuestro espacio. Estamos a la espera de podernos conectar con el jurista Francisco Hurtado. Él había comprometido justamente estos minutos para conversar con nosotros un poquito sobre uno de los temas del momento que están justamente siendo materia del debate. Creo que ya se está conectando Francisco Hurtado, ¿verdad? Me confirman, correcto. Ya lo vamos a tener a Francisco Hurtado, con él vamos a conversar justamente sobre este que es un debate del momento. Resulta que para algunos sectores la panacea para poder enfrentar la crisis de inseguridad que vive la República es entregarle a usted un arma. O sea, armar a la población, permitir la libre tenencia o porte de armas para defendernos, dicen algunos. Y claro, hay algunos argumentos, ¿no? Que dicen, el momento que te pase a ti, seguramente vas a pensar de otra manera. O sea, reduciendo el debate a una limitación que no cabe. Porque claro, lo que en lo personal considero, y eso le vamos a trasladar a nuestro invitado en segundos, lo que en lo personal considero es que la sociedad tiene que exigir una actuación profesional de la policía. Es el Estado central el que tiene que proporcionar la seguridad a partir de que maneja el monopolio de la fuerza pública. El gobierno central, el Estado central. Los gobiernos locales, las municipalidades también tienen una corresponsabilidad en el control de la seguridad. El tema social, el combate a la pobreza, el combate a la inequidad. O sea, este es un tema integral que debería ser abordado de forma integral dentro del debate público, y eso no está ocurriendo en el país. Cuando desde incluso el discurso de gente de no creer, de gente que uno entiende que es formada, que tiene un criterio, que tiene un recorrido político, resultan que hoy con una ligereza pero que asusta, hablan de la tenencia o porte de armas. Por ahí hay personajes que incluso han invocado la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos sin siquiera revisar la historia y las razones de esa enmienda. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Francisco Hurtado, que ya tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. Él es jurista. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Le he invitado a Francisco Hurtado a propósito de una postura que leí en su cuenta Twitter sobre estos temas de la tenencia de armas, del libre porte de armas. ¿Cómo ve usted este debate, doctor? Como bien decías en la introducción de esta entrevista, Fabricio, creo que el tema de las violencias, voy a decir, es integral. No ocurre un único tipo de violencia donde las armas de fuego están involucradas, y creo que desde esa perspectiva sugerir que existan más armas circulando, armas vendiéndose, más gente con armas portándose, lo único que hace es incrementar el número de posibilidades en que pueda haber desde un accidente que puede suceder con un arma estando en una casa cargada, hasta nuevos usos de armas de fuego contra otros seres humanos. Y ahí me parece que es bien relevante mirarlo en perspectiva histórica. Digamos, el Ecuador adopta una política estricta de control en la importación y en la compra, en la tenencia, en el porte de armas a partir de mediados de la década de los 2000, digamos 2007, 2011 empiezan a ponerse ciertas medidas, no las perfectas, digamos. Uno podría prohibir absolutamente la importación de armas cortas, por ejemplo, de pistolas, de todas estas armas que finalmente están funcionando para determinadas actividades delictivas, pero lo que sí hace es establecer un determinado control que finalmente constituye uno de los factores que hace que no se tengan índices de violencia o índices de homicidios con armas de fuego, por ejemplo, como existen en otros países de la región mucho más elevados. Entonces, me parece que el tema principalmente tiene que ver con qué hacemos para evitar que sigan existiendo armas en la sociedad, en este caso la sociedad ecuatoriana, el territorio ecuatoriano por una parte, y como tú bien decías, cuáles son todas las acciones y actividades que el Estado está obligado a hacer para prevenir el ejercicio de la violencia, ¿no?
Creo que en esas dos situaciones hay una conversación que dar, una conversación de política pública general, no solo una conversación legislativa, si se quiere, no solo una conversación electoral en el tiempo que estamos, sino sobre todo una conversación en la sociedad que tenga que ver con la necesidad de prevenir tantos tipos diferentes de violencia que se están ejerciendo en el Ecuador en este momento. Correcto, vamos desmenuzando algunos de los aspectos que reflexiona nuestro invitado, el jurista Francisco Hurtado. Lo primero, usted decía que entre 2007 y 2011 hubo una regulación en torno a la importación, tenencia y porte de armas. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, en el Ecuador uno encontraba locales donde vendían armas, uno ya no encuentra esos locales desde hace algunos años. ¿Cómo era la situación antes? Es decir, antes de 2007 o antes de 2011, doctor, ¿había el libre porte de armas o cómo se regulaba esto? Digamos que el procedimiento era mucho más sencillo. Intenté ayer hacer como un registro histórico sobre cómo había evolucionado y básicamente existe desde la última que encontré es que en 1980 ya había una ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios que ha ido reformándose con el tiempo, pero esa ley básicamente sí establecía un permiso para portar armas. Lo que sucede entre 2007 y 2011 es que ese permiso para portar armas empieza a restringirse significativamente, primero dificultando el proceso, y hay un recuento que realizan, una investigación que fue realizada por el IAEN, un recuento en el que se establece claramente cómo se restringió, por ejemplo, la importación. En un momento estuvo prohibido hasta que se den los pasos necesarios para actualizar esta ley sobre armas, municiones y explosivos, el reglamento y el acuerdo en el que finalmente se establecía, si se quiere, la letra chica para ir a solicitar el permiso para portar armas. Y hay una resolución, digamos, hay una resolución del 2011 que es expresa, donde se dice que se encuentra prohibido a las personas naturales el porte de armas de uso civil a nivel nacional. En consecuencia, el registro, la transferencia de tenencia, digamos, de entregarle la pistola que yo pude haber tenido permiso a otra persona, a mi hijo, a un familiar, o la renovación de permisos a nivel nacional, no puede conferirse sin la autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y se centraliza en las Fuerzas Armadas en una unidad específica, la autorización extraordinaria. Y esto es importante porque este discurso sobre el libre porte de armas, en Ecuador sí se puede tener una autorización para portar un arma, pero los requisitos a cumplir son bastante restringidos en el sentido de todos los pasos que hay que dar. Primero, no es cualquier arma, como existe en otros países. Como tú bien mencionabas, yo recuerdo una tienda en plena 6 de diciembre en el bosque, yo recuerdo una en el bosque, en el centro. Yo en la 6 de diciembre y República, ahí había una tienda básicamente de armas desde casa, pero también armas, unos rifles, me acuerdo, ¿no? Sí, sí. Y básicamente lo que se permitiera era que uno podía ir, comprar el arma y luego ir a sacar el permiso. Las armas que una persona natural podría tener es solo una arma, y son armas cortas y tiene un permiso. No voy a hacer publicidad de eso. Mi posición es que no debería existir ni siquiera la posibilidad de que una persona pueda tramitarla, pero básicamente el permiso también tiene varios pasos complejos que seguir, y las excepciones otra vez han ido apareciendo paulatinamente. Por ejemplo, los gremios de ganaderos y camaroneros han conseguido que nuevamente puedan estar armados en ese sentido. A veces han discutido si el portar el arma solo se puede en la jurisdicción cantonal en donde ellos viven. Han querido extenderlo a lo provincial. Y todo esto asociado con el delito de abigeato en el de ganaderos, ¿no? El robo de ganado, y en el de camaroneros, las disputas que ellos mismos generan con los pobladores cuyas playas o cuyos ecosistemas han sido deforestados. Entonces me parece que hay como que primero puntualizar sobre eso. Las normas lo que han hecho es restringir, si se quiere, poner una especie de embudo para que cada vez sean menos personas las que puedan acceder a un arma. Hay excepciones evidentes, como los guardias privados de seguridad de determinadas empresas que cumplen ciertos requisitos, y evidentemente los aparatos de la fuerza pública, la policía, los militares y entidades complementarias. Y ahí quiero poner algo significativo, porque esa es la posición nacional, digamos, una restricción
en el acceso de armas a personas naturales muy clara, digamos, muy estable, que se ha mantenido en el tiempo y que en los últimos 10, 11, 12 años no ha variado. Pero adicionalmente en el sistema de Naciones Unidas empieza a haber una discusión sobre derechos humanos y armas, desde el ejercicio que hace la propia fuerza pública, que también empieza a restringirse, que sobre todo para la Policía Nacional, digamos, para las entidades encargadas del orden interno, se empieza a presionar mucho por el uso de armas no letales. Digamos, y esto nos trae a colación lo que pasó en octubre, precisamente, en que incluso esas armas que en teoría son no letales pueden ser usadas de forma letal. Por ejemplo, asfixiarte con gases, dispararte una bomba lacrimógena directo al pecho y quitarte la vida. Y del otro lado también que estas armas no letales, digamos, reemplacen al menos el uso de armas letales, ¿no? Entonces me parece eso, digamos, estaba viendo las cifras y entre el 2010 y el 2014 el 63% de los homicidios que se cometían en Ecuador habían tenido un arma de fuego de por medio. Actualmente, y eso... ¿Qué porcentaje? Perdón que le interrumpa, ¿qué porcentaje? 63% en el periodo de 2010-2014. Mientras que actualmente el porcentaje está en 43%, esto es cifra del 2019 evidentemente, y la cifra del año anterior había sido la que había superado un poco a través del 50%. Bajarse 10 puntos en términos del uso de armas de fuego es significativo, y uno de los factores es que haya menos armas en circulación. No es el único, evidentemente, porque las causas por las cuales una persona está dispuesta a usar un arma en contra de otra persona son variadas. Ahora, doctor, digamos, frente a este debate que se ha abierto el día de hoy y con esta referencia histórica que usted está haciendo también en este diálogo que sostiene con nosotros Francisco Hurtado, antes, cuando en el Ecuador era posible tener un arma, con estas consideraciones que usted señala, ¿no teníamos delincuencia? ¿Teníamos una mejor sociedad? ¿Teníamos una sociedad más ordenada? O sea, casi que nos ubican como que antes Ecuador era un país que no tenía delincuencia porque portaba armas, doctor. Definitivamente no, digamos, los datos, y no es solo un dato que se pueda ver nacionalmente a partir de esta resolución del 2011 en que se ratifica que está prohibido tener armas a personas naturales, salvo excepción, sino que en todos los países donde está permitido, y en ese caso Estados Unidos es el ejemplo mayor, digamos, primero porque es un país significativamente rico en el sentido de la riqueza que tiene, mal distribuida, pero riqueza al fin, y como la mayoría digamos que la cantidad de violencia referida al porte de armas tiene que ver con la venta anual significativa, es decir, uno puede regalar armas en Navidad, por ejemplo, ¿no? Leí una información y en la época de pandemia la venta de armas incrementó significativamente, y durante las propias elecciones la disputa electoral que existía entre los dos candidatos estuvo incluso mediada con grupos armados en la calle, porque pueden portarlas en ciertos estados libres, no solo tenerla en la casa, sino portarlas abiertamente. Es decir, yo puedo caminar con un rifle de asalto por la calle exhibiéndola cargada, puedo apuntar y, digamos, estaría dentro de esto que tú mencionabas, la segunda enmienda constitucional. En Ecuador había cómo hacer eso, es decir, uno podría tener a una persona que podía tener un arma en un lugar sin saberlo. Y creo que aquí hay que pensar en ejemplos mucho más complejos, y también quería referirme a eso porque empiezan a haber análisis sobre cuántos femicidios, por ejemplo, están referidos a, digamos, el femicidio se comete con el uso de armas de fuego que estaban en la casa y es la pareja la que comete el femicidio. ¿Cuántos suicidios de jóvenes se dan en que el método para quitarse la vida en ese suicidio es un arma de fuego que estaba en la casa? ¿Cuántos tiroteos empiezan a haber en las escuelas con armas que estaban a disposición de adolescentes en casas? ¿Cuántos accidentes se dan en las casas de niños que están jugando y en sus juegos encuentran una pistola sin saber que está cargada y hay un disparo? Digamos, más allá de esta idea hollywoodesca, voy a decir, de la persona que está atenta a recibir un mega asalto en su casa y enfrentarse con los ladrones a disparos y salir
ileso en una historia de buenos y malos. Es significativa la cantidad de llamadas de atención. Amnistía Internacional tiene una campaña importante en Latinoamérica sobre la necesidad de poner un pare a la violencia armada, de poner un pare y un control estricto, cada vez más estricto, para intentar desarmar las sociedades, quitar las armas de fuego. Alguien ponía en la tarde de ayer, en la noche de ayer, un argumento de todos tenemos cuchillos en la casa y no veo a la gente acuchillándose en la calle. Y eso habla de que la mayoría de la gente no es violenta, evidentemente, pero eso no podría ser motivo para luego decir, bueno, entonces tengamos todos armas porque la mayoría de la gente no las va a usar. Me parece que debemos ir contracorriente. Digamos, hay una historia latinoamericana sobre el control estricto de armas. Tuvimos una época de violencia y de violencia armada significativa, en el que los propios estados abusaron violentamente del ejercicio de la fuerza y de la fuerza con armas de fuego. Así que me parece que estamos en un punto de inflexión en que estos discursos no deberían seguir extendiéndose, menos aún, me parece a mí, y voy a ser muy enfático, ser usados por candidatos, sea presidentes, sea asambleístas, sea a la dignidad que sea, como para conseguir más votos vía fórmulas que lo único que hacen es exacerbar como la violencia incluso en el propio discurso, Fabricio. Correcto. Estamos dialogando con el jurista Francisco Hurtado, hablando justamente sobre ese debate en torno a la tenencia de armas. Ahora, ¿cómo hacemos para enfrentar esta ola delincuencial? Porque claro, este debate se ha incrementado porque mucha gente dice, estamos en indefensión, la policía no se abastece o la policía no me protege. La semana anterior, por ejemplo, en las últimas 2 semanas se han develado videos de gente que ingresa a locales comerciales, que golpean a la gente, que la desvalijan en restaurantes, en panaderías, etcétera, en un montón de sitios. Entonces, ¿cómo, si es que la solución no es la tenencia de armas, como han planteado algunos, cuál debería ser la solución para enfrentar esta realidad o esta sensación o percepción de que se ha incrementado la delincuencia en el Ecuador, doctor? Creo que siempre es partir por un primer lugar que tiene que ver si hay una intención deliberada de ahora mostrar todos los videos de cámaras de seguridad que puedan aparecer, que saltan a las redes sociales, y eso genera esta idea de que está sucediendo en todos lados. Es evidente que una crisis social y económica también tiene impactos en términos de las actividades ilícitas que se pueden generar a partir de la situación que se enfrenta. Pero lo que me parece que es más importante, sobre todo, es que primero se necesita tener información clara sobre en qué punto estamos exactamente, digamos, ¿no? Así como salen los videos lamentables, efectivamente, de robos en locales comerciales, más agresiones de por medio. Digamos, también del otro lado, deberíamos estar hablando, por ejemplo, del número de femicidios que ha existido durante este año y que se está incrementando, y que es otro tipo de violencia en ese sentido. Es decir, cuál es la causa que está provocando estas muertes violentas de mujeres. Recientemente un caso del esposo que mata a su esposa, a su esposa y a sus hijas, y luego él se quita la vida. Digamos, porque frente a eso hay que tomar estrategias distintas. Y eso es significativo. Definitivamente hay un rol de la Policía Nacional de mantener el orden en el sentido de precautelar y proteger la vida, y ahí hay, digamos, explicaciones que debería dar el Estado ecuatoriano, digo el Estado en su conjunto, porque es una de las instituciones que menos recorte ha tenido en medio de la crisis. Si uno ve el presupuesto social de educación, salud, trabajo, etcétera, el recorte es significativo, lo ha dicho, lo ha decidido las condiciones del Fondo Monetario. Sin embargo, la fuerza policial ha seguido comprando armamento y tal. Entonces no parece ser un problema de armamento, de falta de personal ni siquiera, sino de cómo se está estableciendo la presencia policial como para prevenir el delito. Creo que ahí hay un factor significativo, ¿no es cierto? El segundo creo que tiene que ver con las estrategias de prevención del delito, que tienen que ver con otras formas de presencia estatal en las comunidades, en los barrios, digamos. Es decir, uno no previene el delito
el delito se comete y el policía persigue, detiene e inicia un proceso judicial. No se previno la violencia en ese sentido, hay una necesidad de detener a las personas y sancionar a los responsables. Pero hay varias políticas sociales que tienen una incidencia en la prevención del delito que evidentemente han sido quitadas del presupuesto. Y el movimiento de mujeres en el país ha estado denunciando desde el año anterior que, por ejemplo, la prevención de la violencia contra las mujeres arrancó este año sin presupuesto y que las llamadas durante la pandemia incrementaron, evidentemente porque mucha de la gente tuvo la necesidad de quedarse en casa para enfrentar al virus. Pero movámonos a otros ámbitos, digamos, ¿no es cierto? Hay ámbitos que tienen que ver con la educación en términos más generales. Debe haber una estrategia de prevención del delito que nos digan públicamente de qué modo el Estado de manera integral busca controlar. Uno es el tema del control de armas y leía hoy en la mañana, alguien posteaba y decía antes de empezar esta entrevista, bueno, hablemos también de las armas que no son de fuego, pero que son armas al fin y que también circulan, digamos, es decir, ¿qué realmente está haciendo el Estado para controlar y decomisar? ¿Es posible que el Estado prohíba la importación de armas? ¿Quién se beneficia finalmente con la importación de armas que está permitida, que termina en manos de la policía, que termina en manos de empresas de seguridad, pero que luego también está terminando en manos de ciertos, digamos, en un mercado ilícito de venta de armas en el Ecuador, porque finalmente siguen existiendo armas en el país? ¿Ha incrementado eso en el 2020? Esa sería una cifra interesante. Lo que quiero decir, Fabricio, hay una necesidad de, al contrario de sugerirnos que el posible incremento, digamos, yo no encuentro una cifra que determine que el incremento de la violencia en efecto está sucediendo. Ya la Fiscalía no tiene su observatorio del delito como para informarnos sobre eso. Antes sacaba estadísticas de manera más ágil para decirnos tantos delitos se han cometido. Pero del otro lado también me parece que lo primerito que tenemos que hacer es, bueno, discutamos qué es prevenir el delito. Y quiero cerrar con algo, esta pregunta que me dices, Fabricio, porque hay la mayor crítica que se hace al proceso penal, al proceso penal en general, no en Ecuador, no en el mundo, digamos, es su incapacidad, su limitación para disuadir el cometimiento de nuevos delitos. La gente comete un delito, no toda la gente que comete un delito termina en un proceso penal, no toda la gente que está en un proceso penal termina sancionada y sin embargo tenemos más de 35,000 personas privadas de la libertad por cometer delitos. La mayor crítica que se hace es que no está en el lugar del proceso penal poner fin a esa violencia, sino que se debería hacer para que cada vez menos gente termine cometiendo esos delitos. Hay violencia que es económica, hay gente que roba por necesidad económica de conseguir ingresos, no tengo trabajo, una actividad ilícita me lo permite, pero hay otro tipo de violencias que son más complejas, como el abuso sexual, como digamos la violencia contra niños, niñas y adolescentes, la violencia contra mujeres, que tienen otro tipo de estrategias que se deben tomar. Muy interesante, doctor. Yo suscribo lo que usted está señalando. Me parece a mí que el debate es otro. El debate no debe ser reactivo. El debate tiene que ser integral y abordar el tema de la seguridad, incluso en el contexto de la situación social que vive la República. Ojalá que algunos sectores lo entiendan y ojalá que los candidatos también lo entiendan. Doctor Francisco Hurtado, le quiero agradecer por estos minutos y le quiero comprometer para que en el futuro nos vuelva a seguir atendiendo para con usted explorar estos temas de la situación política, jurídica y social que vive la República. Le envío un abrazo, doctor. Gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio, por la entrevista y un saludo a los oyentes. Qué gentil. Gracias a Francisco Hurtado, jurista, aquí en A Primera Hora, hablando sobre este debate en torno a la tenencia de armas. 8:29. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Televisión y Majestad Radio.